Oh, hello! How are you today? Welcome to this new video of Getting British with Miss Peterson. That's me! Bueno, chavales, ¿qué tal la semanita? ¿Bien? Bueno, ¿os acordáis de los pronombres personales? Bueno, si no es así, no os preocupéis porque hoy los vamos a repasar. Hoy os traigo una clase de lengua y de cultura. Vamos a ver un poquito de todo. Hoy vamos a ver el verbo más famoso del inglés, que estoy segurísima de que todos conocéis. Venga, ¿cuál es? 3, 2, 1... Efectivamente, el verbo to be. El verbo to be es el verbo más utilizado en inglés, por muchísimas razones que ya iremos viendo, y también es el más difícil. ¿Y por qué digo difícil? Porque de difícil no tiene nada. Pero, a ver, como ya veréis, la conjugación de los verbos ingleses es muy sencilla. La inmensa mayoría de verbos tienen un máximo, el más difícil, ¿vale? Aparte del verbo to be, un máximo de 5 formas distintas, ¿vale? Y eso incluyendo el participio y el gerundio. Sí, eso de ido, venido, yendo y viniendo, ¿vale? Bueno, pues el verbo to be en total tiene 8 formas distintas, incluyendo pasado, presente, participio, gerundio, todo, ¿vale? No os asustéis que hoy no vamos a ver las 8 formas. Hoy solo vamos a ver el presente simple, ¿vale? El presente del verbo to be, que solo tiene 3 formas, ¿vale? Ahora las veremos. Ahora os voy a hacer una pregunta. Cuando decimos así to be, nombramos el verbo, ¿hay alguien en especial que os venga a la mente? ¿Sí? ¿No? Efectivamente, estoy hablando de William Shakespeare. El escritor en inglés, la lengua inglesa, más famoso de todos los tiempos. Y bueno, el escritor de fama universal, ¿vale? Os voy a contar un poco sobre él, pero no mucho, porque tampoco se sabe mucho. Es un poco misterio, ahora os diré. Bueno, William Shakespeare nació en un pueblecito precioso del centro de Inglaterra que se llama Stratford-upon-Avon. Bonito, ¿verdad? Una maravilla. Pues nació en Stratford en 1564 y murió también en Stratford en 1616. Se dice que el 23 de abril. Habéis oído eso de que el 23 de abril es el día del libro, todos lo sabéis, ¿vale? Y también lo sabéis que es porque tal día, ese mismo día, el 23 de abril de 1616, murieron tanto Cervantes como William Shakespeare. Quizá los 2 escritores más grandes de la literatura universal. Pues es mentira, ni el uno ni el otro. Bueno, algo de verdad hay. Cervantes no murió el 23 de abril, murió el 22, pero lo enterraron el 23. Y Shakespeare sí murió un 23 de abril, pero del calendario juliano, que era el que entonces se usaba en Inglaterra. Aquí se utilizaba ya el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día, el que seguimos hoy en día, vamos. Por lo tanto, ya era 3 de mayo. O sea, hoy lo pasamos a la época actual, ¿vale? A las fechas actuales, sería un 3 de mayo. Pero bueno, es cierto que era el 23 de abril en su época, en su país. Y oye, qué bonito nos queda decir que Sant Jordi, San Jorge, St. George's Day, es el día del libro también, porque murieron tanto Shakespeare como Cervantes. Bueno, como os decía, William Shakespeare nació y murió en Stratford-upon-Avon, pero entre aproximadamente 1590 y 1613 vivió en Londres. ¿Y qué hacía en Londres? Trabajar. ¿De qué? De dramaturgo y de actor, ¿vale? William Shakespeare fue actor también. Entró a formar parte de la compañía Lord Chamberlain's Men, ¿vale? Una compañía de teatro, que más tarde sería conocida como King's Men, ¿vale? Trabajaba como actor
y escribió también algunas de sus maravillosas obras, de sus universales, grandiosas, soberbias obras para ser representadas por esta compañía. La compañía poseía 2 teatros, ¿vale? Era la propietaria de 2 teatros, que era donde representaban sus obras, The Globe y Blackfriars. The Globe debe su nombre a su estructura, es circular, aquí lo tenéis. The Globe sigue en pie, se puede visitar, pero no os hagáis ilusiones, no es el original. The Globe se quemó, el original se quemó. Poco después, pues en el siglo XVII, no sé decir ahora la fecha exacta, pero se quemó. Y lo reconstruyeron muchos años después, ¿vale? Con exactamente la misma estructura y la misma forma. Y se siguen representando obras de Shakespeare exactamente de la misma forma que se representaban en la época. Bueno, como os decía, de la vida de Shakespeare se sabe muy poco, ¿vale? Se sabe que nació en Stratford, que se casó con Anne Hathaway, es igual que la actriz, que su padre pudo tener problemas, no se sabe si económicos o políticos, que puede que recibieran persecución por motivos religiosos, ¿vale? Porque eran católicos. Ya sabéis que en Inglaterra la religión mayoritaria es el anglicanismo y entonces se perseguía a los católicos. Pero poco más. Se sabe también que, o se cree, que pudo ir a la escuela al Grammar School de Stratford, ¿okay? Que es el instituto, ¿vale? Una escuela de enseñanza media de la época, ¿vale? Y bueno, existen teorías, yo creo que todas conspiranoicas, que si William Shakespeare realmente no existió como dramaturgo, ¿vale? Sino que era una persona de Stratford, una persona cualquiera, y que hubo otros dramaturgos, ¿vale? Que escribieron las obras que firmaron bajo el nombre de William Shakespeare. También se dice que, bueno, que sí fue un espía que murió en una, que se llamaba Christopher Marlowe, que murió en una reyerta de taberna y que a partir de ahí Christopher Marlowe, por cierto, era otro dramaturgo, pero también actuaba como espía, y que, bueno, el cuerpo de Christopher Marlowe pues no se encontró. Entonces se dice que si luego pues empezó a firmar sus obras con el nombre de William Shakespeare, bueno, un rollo monumental. Como os digo, teorías conspiranoicas. También se dice que aunque fue a la escuela, ¿vale? Y sus obras han pasado a la historia de la literatura universal, no era un hombre demasiado culto, eso dice. Pero bueno, fue un maestro del uso del blank verse. ¿Qué es el blank verse? Es un tipo de verso sin rima. Blank no significa blanco, sino como vacío o hueco, ¿vale? Entonces, es un tipo de verso con su métrica, con sus sílabas, con su todo, pero sin rima. Y es así como escribió William Shakespeare sus obras, ¿vale? También se sabe seguro que escribió 37 obras de teatro entre obras históricas, comedias y tragedias. Podemos nombrar, no voy a decir otras 37, y además estoy segura de que conocéis alguna. Alguna os sonará, ¿verdad? Pues bueno, aquí os dejo unos ejemplos, como por ejemplo The Merchant of Venice, Midsummer Night's Dream, Richard III, All's Well That Ends Well, Hamlet, Romeo and Juliet, Macbeth, and Othello. Alguna suena. Y también escribió 154 sonetos, ¿vale? Pero es más conocido como dramaturgo, obviamente. ¿Y por qué se siguen leyendo hoy en día las obras de Shakespeare? Leyendo, representando. ¿Por qué? Porque tratan temas universales. Temas universales como el amor, la amistad, la traición, la guerra, el misterio, la muerte, incluso trastornos mentales. Temas de actualidad hoy en día. Y si ahora os pregunto, ¿cuál es la obra más conocida de William Shakespeare? O la primera que os viene a la mente, ¿cuál es? Pensad un poquito. Yo creo que muchos diríais que Romeo and Juliet, ¿verdad?
esa historia de amor que todos queremos tener, pero que pocos saben que es una historia de amor que duró 3 días y en el que murieron todos, hasta el apuntador, como se suele decir. Bueno, Romeo and Juliet me va a dar pie para explicaros, ahora ya sí, el verbo to be. Aquí lo tenéis. El verbo to be significa ser o estar, ¿vale? ¿Y cómo sé si es ser o estar? Si lo tengo que traducir por el contexto. ¿Ok? Vale. Tiene 3 formas en presente. Am, is o are. ¿Ok? Entonces, cuando el sujeto sea I, utilizaremos am. Cuando el sujeto sea you, utilizaremos are. Sí, aunque signifique tú. ¿Os acordáis que significaban las cosas? ¿Tú y vosotros? Vale, pues utilizaremos are. Para la tercera persona del singular, es decir, he, she o it, utilizaremos es. Es parecido al español, ¿eh? Es, is. Venga, ahí no habrá mucho problema. Y luego para las 3 formas del plural, tanto we, you o they, utilizaremos are. ¿Vale? Otra vez. You are, tanto para el singular como para el plural. ¿Cómo lo distingo? Por el contexto. Contexto siempre importantísimo. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Pues aquí tenéis unos ejemplos con el verbo to be. Romeo is a Montague. Romeo es un Montesco. ¿Vale? ¿Os acordáis que es Montesco contra Capuletos la obra? Juliet es Capulet. Julieta es una Capuleto. They are in love. Están enamorados. They are from Verona. Son de Verona. Verona es en Italy. Verona está en Italia. ¿Veis? Ya no es ser, sino estar. I am an English teacher. Soy profesora de inglés. No es tan complicado, que no. La semana que viene, de todas maneras, como veremos los usos y ya la interrogativa y la negativa, veremos muchos más ejemplos, ¿vale? Esto es solo el aperitivo. Bueno, ¿cuál creéis que va a ser la recomendación de hoy? Está claro, ¿no? Romeo and Juliet. Tenéis 2 opciones. Leer el libro, tanto en español como en inglés, cualquier edición, eso da igual, ¿vale? O podéis ver la película de 1996 de Baz Luhrmann, ¿vale? Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. La película está ambientada en época actual, bueno, de los años 90, de 1996, ¿vale? Pero el guión de la película es el libreto, o sea, la obra de teatro, las palabras originales de William Shakespeare. Vale, puede que cambie sword, espada, por gun, pistola, ¿vale? O, I don't know, a cart, un carro, ¿vale? O a horse, por car, coche. Pero la historia es exactamente, la verdad es que está bastante bien reproducida en ese sentido, ¿vale? Utiliza las palabras de William Shakespeare y la historia está adaptada tal cual. Si es la época, si son los años 90, pues bueno, viven en Verona Beach, ¿okay? En California, pero bueno. La peli no es gran cosa, sinceramente, pero bueno, está entretenida. Hay cancioncillas por ahí, no es que sea un musical, no es cantada, ¿vale? Pero bueno, hay una fiesta de drag queens y todo. Pero, oye, está entretenida, ¿vale? Bueno. Y obviamente, como siempre, me voy a ir con una cita, que hoy no podría ser otra. Bueno, una que no es de Romeo and Juliet, ¿ok? Pero la cita más universal de William Shakespeare, de su obra Hamlet. To be or not to be? That is the question. Thank you so much for watching, and I will see you next week. Bye bye!